Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísima curiosidad. Vamos a desgranar una de esas noticias que te hacen detenerte y pensar. Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha revelado algo bastante íntimo y personal que ha llamado la atención de millones. Ha dicho, y cito textualmente, "Ya no puedo prescindir de él". Y claro, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿de quién o de qué está hablando Can Yaman? Prepárense porque vamos a meternos de lleno en este misterio, a desentrañar las pistas y a ver qué podemos deducir. Si son tan fans de Can Yaman como nosotros o simplemente les encanta una buena historia intrigante, asegúrense de darle al botón de suscripción ahora mismo para no perderse nada de lo que publicamos. ¡Vamos allá! La verdad es que cuando escuchamos esa declaración, "ya no puedo prescindir de él", inmediatamente nuestra mente vuela en un montón de direcciones. ¿Estamos hablando de una persona? ¿De un objeto? ¿Quizás de una rutina? Can Yaman es conocido por su carisma, su físico y sus papeles en telenovelas que han sido un éxito rotundo. Ha trabajado en producciones turcas que han cruzado fronteras, ganándose una legión de seguidores leales y apasionados. Su vida personal siempre ha sido objeto de mucho interés mediático, y cada uno de sus movimientos, cada declaración, es analizada al milímetro. Por eso esta frase suya cobra una importancia especial, porque parece revelar una vulnerabilidad, una dependencia o un apego que no le habíamos visto tan explícitamente antes. Ahora pensemos en las posibilidades. Si fuera una persona, ¿de quién podría tratarse? Podría ser alguien de su círculo íntimo, un amigo de toda la vida, un familiar muy cercano, o incluso, y aquí es donde la imaginación vuela, una nueva pareja. Sabemos que su vida sentimental ha sido tema de portada en más de una ocasión, y cada relación suya ha sido seguida con gran interés. Podría ser que haya encontrado a esa persona que le hace sentir completo, alguien con quien ha desarrollado una conexión tan profunda que su ausencia sería insoportable. Es una idea muy romántica, ¿verdad? Y viendo la forma en que los fans se conectan con él, esta posibilidad generaría, sin duda, un revuelo tremendo. Pero, ¿y si no fuera una persona? Can Yaman es un deportista, alguien que se cuida mucho, que mantiene un estilo de vida muy activo. Podría estar hablando de algo relacionado con su bienestar físico, tal vez una rutina de ejercicio muy específica que se ha vuelto fundamental para él. O quizás algún tipo de suplemento o una dieta, algo que le ayuda a mantener esa energía y ese físico que tanto admiramos. A veces, cuando llegamos a un nivel de exigencia con nuestro cuerpo y nuestra mente, encontramos ciertas herramientas o hábitos que se vuelven indispensables. Podría ser su entrenador personal, alguien que le ha guiado en su camino y que ahora es una pieza clave en su día a día. Otra opción que se nos ocurre es algo más abstracto. Podría ser una actitud, una filosofía de vida, una cualidad personal que él ha cultivado y que ahora considera esencial. Quizás la perseverancia, la disciplina, o incluso el amor por lo que hace. Él es muy apasionado con su carrera, y es posible que haya encontrado una forma de mantener esa llama viva, esa motivación que le impulsa a seguir adelante y a dar lo mejor de sí. Él podría ser esa chispa interna que le permite superar los obstáculos y seguir creciendo profesionalmente. Vamos a intentar desgranar un poco más la frase. Ya no puedo prescindir de él. La palabra prescindir implica no poder dejar de usar o de tener algo que se considera necesario o útil. Así que no es algo que simplemente le guste tener, sino algo que siente que necesita. Esto refuerza la idea de una dependencia, pero no necesariamente en un sentido negativo. Piensen en algo que les ayuda a ser mejores, a estar más sanos, a ser más felices. Por ejemplo, su café de la mañana, ese momento de tranquilidad antes de empezar el día. Para algunos el café es precisamente algo de lo que no pueden prescindir. Y Can Yaman, como figura pública, vive bajo un escrutinio constante. Sus horarios son intensos, sus compromisos son muchos. Tal vez ha encontrado en él algo que le proporciona estabilidad, un ancla en medio de la vorágine de su vida profesional. Podría ser una persona que le ayuda a mantener los pies en la tierra, alguien que le ofrece apoyo incondicional, un confidente que sabe cómo manejar la presión mediática y las exigencias de la fama. En este sentido, él sería un pilar fundamental en su vida. Hemos visto que Can Yaman ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo la serie italiana Viola come il mare,
donde comparte protagonismo con Francesca Chillemi. Se rumorea mucho sobre su relación, y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada. Oficialmente las cámaras los han captado juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que muchos interpretan como románticos. ¿Podría ser que él sea Francesca? Es una pregunta que se impone, dada la cercanía y la química que desprenden en las imágenes y en las escenas que hemos podido ver. Si fuera así, su declaración tendría un significado muy claro y encantaría a los fans que apoyan esa posible pareja. Pero también hay que considerar que Can Yaman es un hombre de negocios. Ha lanzado su propia línea de ropa y tiene varios emprendimientos. ¿Podría ser que él sea su propia marca, su legado, algo que ha construido y que ahora es vital para su futuro? Es posible que se refiera a la pasión que le pone a sus proyectos, a la dedicación que invierte en ellos. Cuando uno pone tanto de sí mismo en algo, se convierte en una parte indispensable de uno mismo. Otra posibilidad que nos intriga es algo relacionado con su salud mental. En el mundo del espectáculo, la presión puede ser abrumadora. Quizás ha encontrado una forma de gestionar el estrés, la ansiedad, la soledad que a veces trae consigo la fama. Podría ser un terapeuta, un coach, o incluso una práctica de meditación o mindfulness que se ha vuelto crucial para su equilibrio. No es raro que las figuras públicas busquen apoyo para mantenerse fuertes mentalmente y poder seguir rindiendo al máximo nivel. Analicemos el contexto. Si esta declaración la hizo en una entrevista, ¿qué pregunta le habrían hecho? La forma en que se presentó la noticia como un gran secreto o revelación, nos hace pensar que la pregunta debió ser bastante directa, algo sobre lo que él rara vez se abre. ¿Hay algo o alguien en tu vida que ahora mismo es absolutamente indispensable para ti, verdad? O quizás, si tuvieras que destacar una sola cosa o persona que te hace seguir adelante, ¿cuál sería? El hecho de que haya elegido usar él en lugar de ella o ello, nos da una pista importante. Esto nos inclina más hacia la idea de una persona masculina. Podría ser un hermano, un padre, un mentor, un amigo muy cercano que ha sido un apoyo incondicional a lo largo de su vida. A veces estas figuras masculinas son pilares silenciosos pero fundamentales. Can Yaman ha hablado en algunas ocasiones de su familia, y es posible que haya una figura paterna o de un hermano mayor que haya jugado un papel crucial en su formación y en su éxito. Pensemos en los amigos de Can Yaman. A menudo en el círculo de amigos cercanos, se forjan vínculos que se vuelven tan fuertes como los familiares. Si Can ha encontrado en uno de sus amigos un cómplice, un apoyo inquebrantable, alguien con quien puede contar en las buenas y en las malas, es perfectamente comprensible que no pueda prescindir de él. Un buen amigo puede ser un salvavidas en muchas situaciones. Otra opción, y esta es más especulativa pero no menos interesante, es que él se refiera a un animal. Muchos famosos tienen mascotas que son consideradas parte de la familia. Un perro, por ejemplo, puede ofrecer un amor incondicional y una compañía que es invaluable. Si Can Yaman tiene una mascota que le ha acompañado en momentos difíciles o simplemente le proporciona alegría y consuelo diario, es totalmente plausible que haya desarrollado un apego tan fuerte que siente que no puede prescindir de su fiel compañero. Ahora volvamos a la posibilidad de que sea algo más abstracto, pero con género masculino. ¿Podría ser su orgullo? ¿Su ambición? ¿Su determinación? Estas son cualidades que a menudo se personifican, se habla de ellas como si tuvieran vida propia. Mi ambición es un motor que no me deja parar, o mi orgullo es lo que me impulsa a ser el mejor. Si Can Yaman ha llegado a un punto en su carrera donde su ambición o su determinación se han convertido en su motor principal, algo que le exige dar lo mejor de sí y no rendirse, entonces sí que podría ser algo de lo que no puede prescindir. La belleza de estas declaraciones es que abren un abanico de interpretaciones, y lo más probable es que solo Can Yaman sepa la verdad. Sin embargo, el hecho de que lo comparta públicamente, aunque de forma velada, es un gesto de confianza hacia sus seguidores, una forma de invitarnos a especular y a conectarnos con su vida de una manera más profunda. Nos hace ver que a pesar de ser una estrella mundial, también tiene sus necesidades, sus apegos, sus pilares. Analizando el posible impacto de esta declaración, si fuera algo tan público como una relación, generaría un tsunami de noticias y comentarios. Si fuera algo más personal, como un amigo o un mentor, también pondría el foco en la importancia de las relaciones de apoyo en la vida de las personas. Y si fuera algo relacionado con su bienestar, nos recordaría a todos la importancia de cuidar nuestra salud física y mental. Por mi parte, y esto es solo una opinión personal,
dada la forma en que la noticia se ha presentado y el carisma de Kanyaman, me inclino a pensar que podría tratarse de algo o alguien que le proporciona una gran alegría, un equilibrio o un apoyo muy significativo. La posibilidad de que sea una persona, ya sea un amigo o un familiar, una pareja o incluso un mentor, me parece muy fuerte. El amor y el apoyo de otras personas son, sin duda, elementos esenciales para el bienestar humano, y más aún para alguien que vive bajo el escrutinio público. Es fascinante cómo una frase tan corta puede generar tantas reflexiones y preguntas. Nos demuestra que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las portadas de revistas, hay una persona con sus propias necesidades emocionales y sus propias dependencias. Y es precisamente esa humanidad la que, en el fondo, nos conecta con las figuras públicas que admiramos. Para ir cerrando este tema tan intrigante, hemos explorado varias facetas de lo que Kanyaman podría querer decir con "ya no puedo prescindir de él". Hemos considerado la posibilidad de que sea una persona, ya sea una pareja, un amigo, un familiar, un mentor o incluso un compañero de negocios. También hemos pensado en algo relacionado con su bienestar físico o mental, o incluso una cualidad personal que ha cultivado. La verdad es que el misterio persiste y es parte de lo que hace a esta noticia tan interesante. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros para desentrañar este enigma. Nos encanta poder compartir con ustedes estas curiosidades del mundo del espectáculo y generar debate. Ahora, la pregunta es para ustedes: ¿qué creen ustedes que es el de lo que Kanyaman no puede prescindir? Déjenos sus teorías y comentarios abajo. Nos encantará leerlos y debatir. Y si les ha gustado este vídeo y les parece intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Kanyaman o que les guste este tipo de misterios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, un abrazo.